¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien esta semana. Yo les había dicho que no iba a subir video esta semana, pero algunos compañeros me comentan que las diapositivas que les envié, la presentación de PowerPoint que les envié con sonido, no se escucha, o sea, la pueden ver, pero no se escucha. Entonces, bueno, pues voy a hablar un poco acerca del tema de la retórica para complementar la información que ustedes ya tienen. Vamos rápido, esto es muy sencillo, ya con la información que ustedes tienen en su presentación pueden hacer su tarea, pero por aquello que tengan alguna duda, pues va. Retórica, ¿qué es la retórica? Bueno, la retórica es un arte antiquísimo de la antigua Grecia, desarrollado básicamente por Aristóteles, en contra de Platón, ahorita voy a explicarles por qué, y su nombre viene del verbo eiró. El verbo eiró en griego significa yo hablo. Por lo tanto, retórica es aquella disciplina o aquel arte, retoriqué tecné, el arte del orador, que sirve para hablar bien, elegantemente. Es el arte del orador. ¿Cuál podemos decir que es su definición disciplinar? Es el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar y escribir correcta y elegantemente para deleitar, para conmover, para persuadir a una persona. Y como disciplina de estudio es aquella que estudia la forma y las propiedades de un buen discurso, de un discurso. Como habíamos dicho la semana pasada, el ensayo es un discurso escrito en donde el ensayista va a defender una idea. Bueno, pues les tengo que decir cuáles son las herramientas que va a utilizar para conformar ese discurso de tal manera que quede coherente, que esté sustentado con buenos argumentos para poder defender esa idea que quiere defender el autor. Por eso es que estamos viendo la retórica. Aristóteles, que fue su creador, la definía como el arte de conocer en cada caso aquello que puede persuadir y el cómo ponerlo en práctica en la realidad para tal efecto, para persuadir, para convencer. Es un saber, decía él, que merece ser cultivado, que merece ser aprendido. Es una herramienta útil. Y aquí es donde les tengo que decir por qué no le gustaba esta herramienta útil a Platón. Había una discusión entre Platón y Aristóteles. Discusión que tenían Platón y Aristóteles en torno a la mimesis, la catarsis, la diegesis, los poetas, ¿se acuerdan? Que lo vimos el semestre anterior. Era sobre la retórica. ¿Cuáles son los principios de la retórica? Fíjense, es la verosimilitud y la pragmática. Es decir, la retórica no tiene que ser verdadera, tiene que ser verosímil. ¿Mm? Y pragmática, no filosófica, no ética. O sea, no tiene por qué contarte la verdad ni buscar la verdad. Lo que tiene que hacer es convencer. Es una herramienta útil para convencer. Y eso es lo interesante. Fíjense, en un discurso lo importante es convencer al público. Por tanto, es mejor decir, escuchen lo que voy a decir, es mejor decir una falsedad creíble que una verdad increíble. O como le decía el mismo Aristóteles, es preferible lo falso, verosímil, que lo verdadero, inverosímil. ¿Por qué? Porque si dices una verdad que no sea creíble, aunque sea la verdad, no te la van a creer y no vas a ganar una discusión. En cambio, si dices algo falso o algo no completamente verdadero, pero de una forma en que se crea, te lo van a creer. Entonces, por eso es que Platón decía, no puede ser. La retórica es el cultivo de la mentira. No podemos permitir que se enseñe la retórica. Sin embargo, con el tiempo, porque este arte lo desarrolló Aristóteles a lo largo de un periodo amplio de su vida, con el tiempo el propio Platón tuvo que aceptar que la retórica era muy útil, por lo menos para evitar que nos contaran mentiras, o para, si nos cuentan mentiras, poder identificar esa mentira. Entonces, bueno, terminó aceptándolo aunque no le gustaba. Bien, ese es el primer principio, la verosimilitud. Ahora, la pragmática. Un discurso tiene fines prácticos, no filosóficos. No está buscando la verdad, está buscando convencer. Por tanto, lo que se busca es ganar la voluntad del público. Y no importa cómo lo hagas. O sea, al público le puedes contar mentiras con tal de convencerlo. Claro que no es eso lo que sugería Aristóteles. Aristóteles decía que te lo tenía que enseñar de esa manera para que tú te dieras cuenta de los principios de la retórica, pero que lo importante ahí era juntar retórica, que es
el arte de convencer con dialéctica, que es el arte de conocer la verdad. Lo más adecuado era juntar retórica y dialéctica para poder hacer un discurso ético. Sin embargo, lo principal para Aristóteles sigue siendo la retórica. Él decía, retórica sin dialéctica es demagogia, o sea, engañar al pueblo. Pero, si tienes que hacerlo, es mejor la demagogia que la dialéctica, porque con la verdad no siempre se gana. Eso es lo que decía, y con la retórica sí. Entonces, bueno, vamos a cuáles son las partes de la retórica. Las partes de la retórica son 5 partes. Ajá. Las voy a decir en griego y después las vamos a ir explicando en español. Inventio, dispositio, elocutio, neme y actio. En ese orden. Inventio, dispositio, elocutio, neme y actio. ¿Cuál es el inventio? El inventio o invención se define como encontrar algo, encontrar una solución a algo. ¿A qué se refiere? A encontrar el lugar común. Si tú te vas a enfrentar a un público, tienes que buscar cuál es el lugar común que aplica para convencer a ese público. Hay una serie de lugares comunes y tienes que convencerlos a partir de ese lugar común. Un ejemplo práctico. Si yo soy un político y me estoy postulando para la presidencia, lo que yo les quiero decir es, quiero que voten por mí para ganar la presidencia y llegar al poder. Ese es el mensaje, pero no es eso lo que les voy a decir. Yo lo que les voy a decir para convencerlos es lo que ustedes quieren o necesitan escuchar dependiendo del tipo de público que sean. O sea, buscar el lugar común. Si yo voy a una comunidad o a un lugar en donde me encuentro puros viejitos, pues no les voy a hablar acerca de que voy a construir más escuelas o de que voy a dar becas a los niños. Pues obviamente no, a ellos no les interesa eso. Les tendré que hablar de la cuestión de salud, la cuestión de hospitales, de pensiones para los adultos mayores, y de esa manera voy a granjearme su voluntad, voy a convencerlos. Lo mismo si yo voy a una escuela, pues no les voy a hablar de adultos mayores, ¿verdad? Tengo que encontrar el lugar común para convencerlos de que voten por mí, hablándoles en el lugar que les corresponde, en el lugar común específico que les corresponde. Y en ningún momento les estoy diciendo vota por mí. Les estoy diciendo cómo voy a solucionar yo sus problemas. Perfecto. Muy bien. El segundo, dispositio. Bueno, una vez que yo tengo el lugar común, tengo que acomodar el discurso en las partes que lo conforman. Un discurso se conforma de 4 partes. El exordio, el narratio, el argumentatio y el peroratio. Son 4 partes. Voy a exponer esas 4 partes, que son de la segunda de las partes de la retórica, y después voy a ir con las otras 3 de las 5 partes de la retórica. Exordio. El exordio es la apertura del discurso. Y la apertura del discurso tiene que ser contundente, fuerte y muy breve. En esa parte tengo que plantear de manera muy sencilla, muy breve y muy clara de qué estoy hablando, cuál es el tema de mi discurso y cuál es la idea que voy a defender. Y lo tengo que hacer de forma contundente, de tal suerte que en ese momento nadie pueda contradecirme. El que me quiera contradecir va a quedar mal. Entonces, pues no podrá contradecirme, por lo menos de inicio. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, si yo te quiero vender un aparato de ejercicios o una fórmula mágica para bajar de peso o unos tenis que en tan solo caminando bajas de peso automáticamente, pues yo no voy a ir a decirte eso, no. Voy a abrir mi discurso con algo que tú no puedas negar, con una frase contundente que llame tu atención además. Entonces yo voy a llegar y te voy a decir, ¿sabes qué? Que todos queremos tener un cuerpo sano y en forma. Y eso es algo que nadie puede negar. Todos queremos tener un cuerpo sano y en forma. Si en ese momento alguien me dice, no, yo no, entonces automáticamente se excluye, pero el que queda mal es él. Porque yo dije una verdad en ese momento incontrovertible, ¿sí? Y con base en eso yo ya puedo desarrollar la siguiente parte, que es la narratio o exposición. Yo voy a exponer una serie de ideas de forma amplia, pero no extensa, no me puedo extender demasiado, en donde voy a plantear la tesis que estoy defendiendo, es decir, la idea que voy a tratar de colocar
en la voluntad y en el convencimiento de la gente. Muy bien, es el objetivo que persigo, ¿sale? Eso también se puede fragmentar en partes. A la fragmentación se llama partitio o partición, y a la distribución de esas partes se le llama distributio o distribución. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo dividir un tema en partes y organizarlo, en las partes que yo quiera, como me convenga, y organizarlo en la forma que me convenga, de tal manera que yo pueda utilizar esa organización para disuadir al público. Y, reitero, tiene que ser de forma abreviada, de forma concreta. Es amplio, pero no es extenso. ¿Por qué no? Porque voy a perder la atención del público. El público tiene un límite de atención de unos 15-20 minutos. Si yo me paso de esos 20 minutos, ya perdí la atención y ya no los puedo captar. Y al momento que perdí la atención del público, se perdió el discurso. Ya no importa que les cuentes mentiras o verdades, ya no te están atendiendo. Muy bien, esa es la segunda. La tercera, la argumentatio o argumentación. Una vez que yo ya te dije de qué voy a hablar y te planteé mi tesis con claridad, ahora voy a argumentar a su favor. Voy a decir todas las bondades de esa verdad. Te voy a decir todo aquello que apoye la idea que yo tengo. Y si hay ideas que no la apoyan o hay ideas contrarias, las voy a refutar. Por eso es que el argumentatio tiene dos partes, el confirmatio y el refutatio. O sea, la confirmación, todo aquello que apoye mi idea, y la refutatio, la refutación, todo aquello que yo quiero quitar porque no apoya mi idea. Bien, y aquí hay que recordar, otra vez, el objetivo no es contar la verdad, el objetivo es convencer. Por lo tanto, aquí, sobre todo aquí, es muy probable que nos cuenten mentiras para convencernos. Por eso es que hay que estar al pendiente de la forma en que nos lo están contando para detectar las falacias. Si es que tú quieres detectar las falacias en un discurso, y las puedes usar también. No es lo correcto, pero sí se vale. Correcto. Bien, tipos de argumentos. Ya que estamos hablando de la argumentación, existen tres tipos de argumentos. Aquellos que están dirigidos a la razón, o sea, que usan la lógica, que no se salen del tema de lo que estamos hablando. Aquellos que están dirigidos a la moral, al ethos, que son aquellos que nos dictan lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a lo que entendemos en una sociedad específica o particular. Y aquellos dirigidos al sentimiento o a la pasión, el pathos. Bien, se supone que esto no es dialéctica. La dialéctica utilizaría solo argumentos dirigidos a la razón, el ratio o el logos. Pero esto es retórica. En la retórica se pueden utilizar, y eso es lo que decía Aristóteles, argumentos dirigidos a la razón, pero también argumentos dirigidos a la moral, al ethos, a lo bueno y lo malo. Tú vas a pintar tu idea como buena y todo aquello que no esté de acuerdo lo vas a pintar como malo para convencer a la gente. Muy bien. Pero si aún así vas perdiendo, puedes utilizar argumentos dirigidos al sentimiento o a la pasión, al pathos. Eso es demagogia. No se debe, pero sí se vale. Eso es lo interesante de la retórica. Bien, vamos a la siguiente parte. La siguiente parte es la cuarta de estos elementos del discurso. Es la peroratio o peroración. Esa es la conclusión. Una vez que tú planteaste un exordio, dijiste de qué vas a hablar, argumentaste a favor de esa idea, pues lo que tienes que hacer es cerrar a tambor batiente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sencillo, como empezaste, con una idea, un resumen breve de lo que acabas de decir, una enumeración de bondades de lo que quieres demostrar, y ahí es donde vas a usar, dice Aristóteles, la demagogia. Ahí ya no se trata de llegar a la razón, ahí se trata de llegar al corazón, de conmover a tu público, de despertar simpatía, de despertar empatía, de despertar complicidad, compasión. ¿Sí me explicó? Eso es el cuarto elemento, el peroratio. Y bueno, vamos a las últimas tres partes de las partes de la retórica. Es la elocutio o elocución. Esa hace referencia al estilo del discurso. Es decir, yo ya tengo el discurso, perfecto, pero ahora, ¿para quién va a ser? ¿A quién va dirigido?
Pues entonces tengo que adaptar ese discurso con las mejores palabras, con las mejores frases, con la mejor organización, dependiendo a quién va dirigido. No le voy a hablar igual a un grupo de académicos universitarios que a un grupo de jóvenes preparatorianos, que a un grupo de pandilleros. Ajá. Es decir, no se trata de ponerlo en las mejores palabras hablando de la gramática y la ortodoxia. No, se trata de adaptarlo al público. Se trata de que si al público le tienes que decir con albures para que te entienda, pues hazlo con albures. La cosa es que llegue al final del discurso y que el público quede convencido. Bien, esa es la elocutio o elocución. La cuarta parte, importantísima porque eso se ha dejado de lado, eso no se ha cultivado. Incluso hay teorías pedagógicas recientes que dicen que no se debe cultivar, eso es una verdadera estupidez, es la meme o memoria. El cultivo de la memoria es fundamental porque el discurso no lo vas a leer, el discurso lo tienes que traer aquí. No aprendido con puntos y comas, como perico, sino que tienes que traer toda la estructura aquí para que lo puedas decir fluido, sin problema, dando de repente un vistazo a alguna nota o algo así, pero no puedes estarlo leyendo. Un discurso no se lee, se pronuncia. Y no solamente del discurso, sino de todos aquellos recursos que están a tu disposición para mover el discurso a tu antojo, dependiendo del público, dependiendo de lo que tú percibas del público. Es decir, toda la serie de topos o de topoi o de lugares comunes para que tú el mismo discurso lo puedas adaptar a diferentes lugares comunes, y toda la serie de figuras retóricas que puedes utilizar para darle énfasis a lo que estás diciendo. Perfecto. Y además, no solamente eso, sino toda la serie de elementos o herramientas que vamos a ver a continuación, que es la última parte, la actio o acción. ¿Eso qué es? La pronunciación del discurso. No se trata nada más de pararte y decirlo. Se trata de actuarlo. Se trata de vivir el discurso. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no lo puedes decir plano. Tienes que hacer énfasis en ciertas palabras, énfasis en ciertas frases. Tienes que hacer pausas, silencios, levantar la voz, bajarla, moverte en el escenario, voltear a ver al público. Eso es el actio. Y eso tiene mucho que ver con la forma en que el público recibe el discurso y se va convencido o no. Es muy importante. Bien, pues ahí están las 5 partes de la retórica, ahí están las 5 partes del discurso, y digo, las 4 partes del discurso, las 5 partes de la retórica, y pues bueno, eso sería toda la presentación que yo les envié. Entonces, bueno, después de lo que ustedes ya leyeron, que son creo que 3 o 4 enlaces que les mandé de la presentación, que me parece que algunos sí la pudieron bajar o verla desde Classroom, pero no tenía el audio. Ahora con este video ya no tiene por qué haber problemas. Lo que me van a entregar, como dije, es un cuadro, no es cierto, perdón, un mapa conceptual. Ajá, les mandé también una liga, un enlace de cómo se hace un mapa conceptual para que no se confundan. Me van a hacer un mapa conceptual con las partes de la retórica. Eso es todo lo que van a hacer esta semana. Se lo subo desde hoy para que tengan tiempo todavía de hacerlo. Mañana me lo entregan el jueves y el viernes su tarea, su examen sobre este tema. Espero que haya quedado bien y me da mucho gusto saber que están en su casa y todos bien. Bye, hasta luego.